día, ¿cómo están? Buen día, pastora. Buen día a todos. Una alegría otra vez acá conectarnos y estar unidos a través de este medio. Hermoso poder estar en este tiempo compartiendo a través de las redes y saber que podemos estar en un mismo espíritu, en el mismo sentir, y somos la iglesia del Señor reuniéndose en este día para la gloria de Dios y disfrutar lo hermoso que Dios tiene para con nosotros, este domingo hermoso, pero más lindo es cuando podemos compartir las cosas espirituales que Dios tiene para con nuestra vida, y esa es una bendición de Dios. Sí, sí. Yo sé que algunos de ustedes, la mayoría, todos extrañamos el estar juntos, muchos me preguntan cuándo va a volver la vida normal, cuándo vamos a volver al templo. Y la verdad que a veces nos perdemos por la ansiedad, querer que las cosas mejoren, nos perdemos el tiempo de decir que Dios nos regala cada día un regalo, que es el día de hoy. Es como dice el Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor. Nos tenemos que gozar y alegrarnos en Él. En otra versión dice, nos gozaremos y seremos felices en este día, no en el de mañana, porque mañana no sabemos, es único, ¿no? Así que hoy podemos disfrutar este día y sacarle el jugo como si fuera el último día de nuestra vida, y eso es lo más lindo, ¿no? Es hermoso que podamos disfrutar el día del Señor y saber que cuando nosotros buscamos que Él se manifieste en nuestra vida, Él está deseoso y alegre de poder compartir con nosotros. Saludamos a todos, a los hermanos, a las mujeres, a las mamás, con los chicos que están haciendo un trabajo hermoso y la verdad muy valorado en este tiempo a través de internet, con la escuela, con el colegio, atendiendo, es un tiempo tan cercano también de mamá con los hijos, que hay que saber valorar, de los papás también. Saludamos a los niños, saludamos a toda la gente del ministerio que de verdad extrañamos, amamos profundamente y a través de este medio de alguna manera estamos unidos, ¿cierto? Es una unidad en espíritu. En espíritu y de prueba, porque como que Dios está también trabajando en nuestro corazón para ver qué calidad de fidelidad y compromiso tenemos. Hoy compartíamos... Yo creo que cuando hablamos, de las cosas nuevas, sí, que Dios sacó a la gente de una rutina que tenía. Porque hay gente que tenía una rutina por años, se levantaba, iba a trabajar, los hijos iban a la escuela, salía del trabajo, comía, entraba al trabajo de vuelta, salía, venía a su casa. Como que Dios cambió la rutina de todos y nos metió en algo que Él realmente quería, porque hizo un cambio total. Sí. Hay gente que estaba acostumbrada a tomar un café, yo escucho que hay gente que extraña de tomar, porque teníamos como una rutina y Dios de repente cambia todas las cosas. Es un cambio. Cuando la Biblia habla de cambios que no sabemos cómo van a venir y qué van a suceder. Y creo que eso es lo que hoy estamos experimentando en Dios, sí, que tenemos que tener la confianza en Dios y saber que Él está tomando el timón y que Él nos va a llevar a cosas extraordinarias. Sí, es verdad. Sucedieron cosas en el mundo que muchas veces la gente tuvo que cambiar. Hoy hablábamos eso, ¿no? El diario de Ana Frank, ¿no? A lo mejor muchos no lo conocen, pero hoy hablábamos eso de que esta chiquita de 13, 14 años, en medio de la Segunda Guerra Mundial, porque es una judía con ascendencia alemana, de alguna manera estuvo escondida 2 años y medio en su casa, en el altillo de su casa, escondiendo a otros judíos. Creo que 4 o 5 quedaron en la Segunda Guerra Mundial. 2 años y medio, hay que pasar 2 años y medio en un altillo escondida, porque también si los veían en la casa o algo, los mataban. Y ella estuvo 2 años y medio escondido y lo único que hacía, el papá le había regalado un cuaderno
Y ella escribía en su cuaderno, que en muchas de sus escrituras dice: yo escribo tantas poesías y escribo tantas cosas, ¿quién va a leer mis cartas? Sin embargo, después de 2 años y medio de estar escondida, fue encontrada, fue derivada a un campo de concentración y ahí murió de tifus. Pero después de 2 años, el papá, con el diario, comenzó a hacerlo conocido y hoy en día todos conocen, la mayoría, y los que no lo estamos invitando a que un poquito se metan en aquellas vidas que nos inspiran. Cuando me acuerdo que era adolescente, muchos me preguntan por qué sabes tanto de la historia de los mártires, del sufrimiento. Que en el tiempo que nosotros nos convertimos, que cuando tendríamos 13, 14 años, aunque yo nacía en una cuna cristiana, pero en ese tiempo de adolescencia era muy común leer todos mis libros, me encanta leer todos los libros de mártires de la fe. Claro, hay que recordarle, por ejemplo, a la gente que es más jóvenes, que en ese tiempo en Rusia, por ejemplo, estaba la cortina de hierro, que era a los cristianos no nos dejaban predicar, los encerraban, como en muchos lugares comunistas de China. Y como lugares árabes y hijos de Dios eran mártires. Mártires. Sufrían por la causa del Señor y eso también nos da de la valentía que tenían en su fe. A mí me inspiraban. Yo era muy adolescente y la iglesia quizás era muy religiosa o muy llena de costumbres, pero cuando iba a leer como libros como Bancha, como Torturado por su fe, como El hermano Andrés, El contrabandista de Dios, El refugio secreto, Judith, el libro Bancha a mí me impactó, un muchacho de 18 años, que la verdad, milagros tremendos. Araran Popov. Son libros. La hermana Corrie-ten-Boom. Ella es de Refugio Secreto, que ella en los campos de concentración dice que era toda piel y hueso con su hermana, lo que sufrían, y que fueron violadas por generales de la fuerza alemana. Y sin embargo, cuando pasó la guerra y todo, que en su libro lo describe, y va a una reunión a predicar, el que estaba hablando era el mismo general que la había violado. Y ella se le vino todo el mundo abajo, y era como que... Y la verdad que cuando le fue a dar la mano al general, podía sentir el amor absoluto de Dios para transmitir el perdón. Y la verdad que esos libros, quizás uno podía decir cuando yo era adolescente, uy, lo que estoy viviendo, pero a mí esos libros me desafiaban. Yo decía, si ellos podían en tal presión ser esa clase de cristianos, es como que yo decía, yo quiero también ser. Entonces, cuando hoy hablábamos de Ana Frank, que ella con 14 años, y miren la frase que decía, ¿no? Fíjese que hoy hablábamos eso con mi esposo. Cada uno tiene dentro de sí mismo, estamos hablando de una niña de 13, 14 años, cada uno tiene dentro de sí mismo algo bueno. La buena noticia es que no sabes lo grande que puede ser, cuánto puedes amar, lo que podés lograr y cuál es su potencial. Debemos saber exprimir lo mejor de nosotros mismos y regalar a la sociedad nuestra mejor versión. Y lo estaba escribiendo en Altillo, rodeada de presión, de dificultades, con el riesgo de morir a cada segundo. ¿Cómo podía ver, aunque estaba en un momento de crisis tan fuerte, ella podía ver la situación de otra manera y aprovechar? Es algo extraordinario cuando uno puede, en el medio de la crisis o en el medio del problema, ver las cosas de otra manera, ¿no? Sí, fíjate, a mí me llama la atención porque cuando uno lo ve en la frase, pero cuando pienso que es una niña que a los 16 años murió de tifus en medio de un campo de concentración, y vos decís que en medio de tanta oscuridad pudo escribir. Dice, el mejor remedio para los que tienen miedo, se sienten solos e infelices,
e ir un momentito a un lugar donde puedan estar tranquilos, solos, conocieran la naturaleza y Dios. Porque solo entonces uno siente que todo es como debería ser. A muchos de nosotros nos gusta ir a pensar a algún paraje remoto, pero la naturaleza nos aporta esa serenidad para encontrarnos con Dios. Y estaba escribiéndolo de una encerrada, quizás mirando entre las guerrijas el cielo, no sé. Una ventanita. Como una ventanita, y digo, que podía haber tanta grandeza en el corazón de una niña y ella jamás pensó que su vida podía inspirar que en el año 2020 se pueda estar hoy recordando las frases de ella. Sin embargo, nuestra vida, y creo que hoy vas a hablar algo de eso, nuestra vida siempre se transforma en una semilla, ¿no? Y nosotros continuamente sembramos cosas malas o cosas buenas, sembramos. Y digo, qué tremendo que hoy, porque hoy hablaba mi esposo de esto de que Dios nos cambió, pero aún esta pandemia y esta rutina de internet se puede transformar también en una rutina monótona y sin vida, tratando de ver en todo momento cuándo pasará esto, El asunto es que este es el día que hizo el Señor. Nos basaremos y alegraremos en Él y encontraremos propósito y destino en cada día, porque cada día Dios me lo da nuevo, como una hoja nueva para poder escribir. Entonces, este es la invitación en este principio de programa, ¿no? Para que puedas tomarte este tiempo, porque aún vemos que los que antes se conectaban quizás porque tenían miedo, porque no sabían lo que iba a pasar cuando comenzó en marzo la pandemia, uno veía que la gente se conectaba más a la reunión. Claro, ahora como que parece que la gente se acostumbró, que le da lo mismo. Como que sí, es como que, porque de todo el ser humano se acostumbra, y como se acostumbra y se queda en ese letargo. Como esas ranitas que de golpe la ponen a la sartén y la van poniendo en mínimo y dice que la ranita si la pones en mínimo no siente que se está quemando, que se está muriendo. Y creo que a veces esta pandemia y estos días como que nos pusieron a la sartén y es como que decís, reaccioná, date cuenta que tenés vida, tenés propósito, tenés destino, sos hijo de Dios, porque el enemigo está poniendo a la sartén. Y a la iglesia también la quiere poner en la sartén. Y quiere de golpe, sin darte cuenta, que vos te desvíes del propósito, que quizás el letargo, la rutina, el aburrimiento, la decepción, el sentir que este año con todas las ilusiones que tenías se te está yendo. ¿Y sabes qué? Dios tiene todo el control, Dios sabe todas las cosas. Dios tiene cada uno de nuestros días contados, Dios tiene nuestra vida en sus manos. Y eso te tiene que dar una seguridad total de que todo está bien. Como decía Ana Fran, cuando vos te quedás tranquila con Dios y esa serenidad, te das cuenta que todo está bien, que todo está bien. Entonces, eso es lo más maravilloso, ¿no? Qué bueno. Bueno, vamos a prepararnos para bendecir al Señor con una canción y luego nos juntamos de vuelta para poder compartir la palabra de Dios, que vamos a hablar de siembra y cosecha, lo que Dios tiene para con nosotros. Es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito porque estoy acostumbrado a que mañana amaneceré. Qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reserva. Es mejor estar un día en tu presencia
mil fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito, porque estoy acostumbrado a que mañana amaneceré. Qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para adorarte sin reservas. Un día más te adoro, Dios. Un día más te adoro, Dios. Un día más te adoro, Dios. Un día más. Es mejor estar un día en tu presencia que mil fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito, porque estoy acostumbrado a que mañana amaneceré. Qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para adorarte sin reservas. Un día más te adoro, Dios. Un día más te adoro, Dios. Un día más te adoro, Dios. Un día más para estar pegado a ti. Para estar pegado a ti, Jesús. Qué bueno que podemos estar de vuelta compartiendo en este momento la palabra de Dios, y como decía Adriana hace un momento, quiero compartir una palabra que tiene que ver con siembra y cosecha. Si está haciendo algo, deténgase, porque esto va a ser muy importante para su vida espiritual, que es siembra y cosecha. Quizás usted ve acá, esto es algo que le gusta mucho a mi señora, hay diferentes clases de semillas. Esta es una semilla de un árbol, esta es otra de otro árbol, acá está la semillita adentro. Esta semilla hace un tiempo que está, algunos ya hacen algunos años. Mientras estén acá va a seguir siendo una semilla, pero si alguna de estas semillas que nosotros tenemos la plantamos y la llevamos a la tierra, dice que va a producir al 30, al 60 y al 100 por 1. Esa semilla se va a transformar primeramente en una, parece que fuera una hierba, va a crecer. Cuando son árbol comienza ya a formar su tronco y sus ramas, aparecen sus hojas, y cuando nosotros nos vamos acercando y vemos el crecimiento, yo me acuerdo que en mi casa comenzaron a caerse semillas del vecino de acá al lado, tiene una palmera, y comenzaron a caerse las semillas, más se juntan arriba de mi parrilla, se juntan un montón porque hay un techo ahí, y se juntan un montón porque justo está la palmera ahí al lado, y esas semillas muchas veces andan rodando por mi patio, y comenzamos a ver que comenzaron a crecer diferentes palmeras. Así que ahí nosotros podemos darnos cuenta que cuando esa semilla toca la tierra,
se produce algo que Dios habló en el principio. Siembra y cosecha, existe una ley natural que Dios nos dejó en este mundo. Es una ley que Dios dejó. Simplemente Dios dijo que esta semilla que cuando tocara la tierra tenía que germinar y producir y dar su fruto. Pero también hoy entendemos por la palabra de Dios que nosotros somos personas también que tenemos que aprender a dar fruto delante de la presencia de Dios. Y yo quiero hablarle en este domingo, en esta mañana, de algo tan importante como tiene que ver y lo que nos dice la palabra del Señor. En esta ley de Dios, porque es una ley de Dios, que si nosotros sembramos, vamos a cosechar delante de su presencia. Y hay un versículo en la Biblia, un versículo en la palabra de Dios, que tenemos que darnos cuenta de cuando Dios nos habla por medio de esa palabra, produce algo en nuestro ser. Yo quiero llevarle al libro de Gálatas en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Y cuando nosotros miramos esta palabra, nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, si usted tiene la Biblia, lo puede leer, dice en el capítulo 6 del verso 7, Dios, el que siembra para satisfacer los apetitos de su naturaleza pecaminosa, ella cosechará destrucción, pero quien planta lo que agrada al Espíritu, cosechará vida eterna del Espíritu. Mire qué importante, ¿eh? El que siembra para satisfacer los apetitos de su naturaleza pecaminosa. Está hablando de la vieja naturaleza, porque nosotros somos nueva criatura, pero todavía llevamos en sí esa vieja naturaleza que no nos deja alcanzar la plenitud de lo que Dios tiene para con nuestra vida. Nosotros tenemos que llegar a tener la mente de Cristo, somos la imagen de ese Dios invisible, pero que Cristo vino a la tierra para mostrarnos esa imagen poderosa para que nosotros nos podamos transformar. Cuando venimos a Cristo y nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, limpiamos nuestra iniquidad, nuestra maldad, dejamos de pecar delante de la presencia de Dios, nos transformamos en una nueva criatura y comenzamos a caminar en una nueva dimensión que es esa nueva naturaleza. ¿Qué es lo que estamos sembrando en este tiempo? ¿Qué es lo que nosotros estamos sembrando? Somos como esta semilla. Si tenemos esta semilla y esta semilla va a permanecer siempre en este adorno que le gusta tanto a mi señora de tener diferentes semillas, esta semilla todavía está muerta y va a continuar muerta. Pero cuando esa semilla pueda caer en buena tierra, se va a producir el milagro extraordinario que Dios dejó para esta tierra, para este planeta. Siempre le hablo que me gusta ver documentales de diferentes planetas o del universo, y todavía no se encontró ningún planeta que pueda producir lo que produce el planeta Tierra. La ciencia cree que cuando puedan ir a Marte en el año 2033, van a poder llevar plantas y van a poder ver que esas plantas puedan crecer en ese planeta. Va a ser imposible, porque este planeta está diseñado como Dios lo diseñó. Lo que pasa es que la ciencia no cree en Dios. La ciencia no cree que esto lo hizo Dios. La ciencia cree que se hizo de la nada, pero en esa nada no cree que estaba Dios. Como leímos el domingo pasado, cuando leímos el poder de la palabra, que en el principio era la palabra, y la palabra, el verbo, era Dios. Hoy usted y yo tenemos que entender
que nos estamos moviendo en una esfera no como se mueve el mundo. Por eso dice la palabra de Dios, ustedes están en el mundo pero no pertenecen a este mundo. Nosotros tenemos que entender que en este tiempo nos estamos moviendo en una esfera que no es natural, que es lo sobrenatural que Dios tiene para con nosotros. Y cuando podemos mirar la Escritura y mirar la palabra y entender lo que dice la palabra de Dios, darnos cuenta que esta palabra tiene una autoridad para nuestra vida. En el verso 7 dice, no se engañéis a sí mismo, nadie puede engañar a Dios, uno siempre recogerá lo que haya sembrado. Esto dice el verso 7 del capítulo 6 del libro de Gálatas, ¿no? Y leímos a continuación que el que siembra para satisfacer los apetitos naturales de su vieja naturaleza, siembra para corrupción. Entonces, en este tiempo tenemos que entender, estamos viviendo etapas que son difíciles, pero en esta etapa que son difíciles nosotros tenemos que mirar el poder, la gracia y lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Las leyes humanas se pueden burlar. Escuchamos todos los días en el noticiero las cosas que están pasando, que alguien roba y al otro día sale. Las leyes se pueden burlar y el hombre la puede adecuar a su manera, pero las leyes de Dios permanecen por siempre y para siempre. Acuérdense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Los que permanecen en mí y mis palabras permanecen en ellos. O sea que si yo permanezco en la palabra de Dios, permanezco en lo que Dios tiene para con mi vida, lo que es, en el libro romano habla de lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Poder agradar a Dios, poder entender qué es la voluntad perfecta que Dios tiene para con mi vida. Poder saber que cuando yo me muevo en ese diseño, cuando yo me muevo en la voluntad que Dios tiene para con mi vida, yo voy a entender lo que Dios le agrada, lo que Dios anhela de mi vida, para que yo pueda ser su hijo delante de su presencia. A los que creen en su nombre, no es para todo, ahí se tiene que dar cuenta de lo que dice la Escritura. A los que creen en su nombre, le dio el derecho y le dio la facultad de ser llamado hijo de Dios. Nosotros para ser hijos, primeramente tenemos que creer. Y segundo, tenemos que comportarnos como hijos delante de la presencia de Dios. Cuando usted escucha la palabra y dice, todos son hijos, no son todos hijos. Somos creación de Dios. Pero para llegar a ser hijo, a los que creen en su nombre, le da el derecho, le da la facultad, le da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces ahí cuando yo tengo que entender, cuando yo vivo la divinidad que Dios planeó para mi vida, lo que Dios tiene para con mi vida, yo puedo entender que hay una voluntad perfecta. Los deseos de la carne, cuando nosotros hablamos de la vieja naturaleza, ¿qué es lo que hace nuestra vieja naturaleza? Ahí nosotros tenemos que entender, ahí nosotros tenemos que saber que la vieja naturaleza es lo que a Dios no le agrada. Cuando Dios lo hizo al hombre, lo hizo perfecto para que el hombre caminara en paz, caminara en la voluntad de Dios, el hombre sea perfecto. El hombre pecó delante de la presencia de Dios y ahí entró en una muerte espiritual. Por eso el Señor le dice al hombre y a la mujer, el día que ustedes coman de ese fruto, ciertamente morirán. El hombre cuando comió del fruto, cuando la mujer comió del fruto, ciertamente en ese mismo momento murió espiritualmente delante de la presencia de Dios. Cristo vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, en este tiempo yo tengo que entender lo que la palabra de Dios me enseña, lo que la palabra de Dios me habla. Hemos recibido por gracia al Señor Jesucristo y hoy podemos caminar en el camino que Dios tiene para con nuestras vidas. Los caminos de Dios
El Señor habla en la palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Caminar en la palabra es cuando yo me puedo refugiar en la Escritura y entender que nosotros caminamos en esa bendición. Yo soy como esta semilla. Puedo permanecer muerta o puedo morir como dice la palabra de Dios, morir en mi carne para resucitar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor resucita, se transforma en algo extraordinario. Cuando Él estaba en la tierra podía estar en un solo lugar, pero cuando Él resucitó, está en diferentes partes. Eso es lo que se transformó el Señor, para poder estar en diferentes lugares y para poder estar dentro de nosotros. En la antigüedad, en el antiguo pacto, el hombre tenía que hacer un sacrificio, matar un animal para poder recibir el perdón de sus pecados. Y lo tenía que hacer todos los años. Pero Cristo murió una vez y para siempre, para que mis pecados fueran perdonados, para que mi iniquidad fuera olvidada por siempre, porque Él enterró los pecados en lo profundo de la mar para nunca más acordarse de nuestras transgresiones. Y hoy yo puedo caminar en esa dimensión de gloria, en esa dimensión de poder, en esta siembra. Usted puede sembrar en la carne o en lo espiritual. En la carne es lo que leímos en la palabra: satisfacer los apetitos de nuestra vieja naturaleza. ¿Qué es lo que quiere hacer en este tiempo? ¿Cómo quiere vivir usted en este tiempo delante de la presencia de Dios? Porque eso es lo que usted va a cosechar. Pero si usted siembra en lo espiritual, lo que usted va a cosechar para su vida es la vida eterna. Es lo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para aquellos que creen en su nombre, que hacen su voluntad y que viven conforme el diseño que Dios tiene para con nuestras vidas. Lo que el mundo está ofreciendo todos los días, mis queridos hermanos, los que me están escuchando en esta hora, los que están prestando atención a lo que estamos diciendo, lo que el mundo te está llevando. Por eso tenemos que tener cuidado. Cómo nos movemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que hablamos y qué es lo que creemos. Porque tú eres lo que crees que vas a hacer. Lo que Dios ha preparado para tu vida es extraordinario y yo me muevo en una dimensión extraordinaria. Mi señora leía de esta mujer o de esta jovencita que apenas tenía 16 años cuando murió. Ella podía ver el mundo de una manera diferente. Aunque estuvo encerrada en un altillo, aunque no podía salir, por 2 años no pudo salir a la calle. Es peor que una cuarentena. Ya no podía salir, le traían la comida, ella estaba encerrada continuamente sin poder salir a ningún lado. Pero sin embargo, todos los escritos que usted puede leer son escritos de victoria, son escritos de esperanza, son escritura que ella se imaginaba un mundo diferente. Hoy nosotros no es que nos podemos imaginar, sino que tenemos la promesa de un Dios todopoderoso. Tenemos la promesa de un Dios de poder y un Dios de autoridad. Quiero que vaya ahí al libro de Santiago, en el capítulo 5, y vamos a encontrar algo maravilloso de la palabra de Dios. Capítulo 5 del libro de Santiago, en el verso 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones. Escuchen cómo son esas semillas: envidias, borrachera, fiesta desenfrenada y otros pecados parecidos. Permítame, esto lo está diciendo Pablo a los Gálatas, permítame repetirle
lo que le dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de los cielos. Es fuerte la palabra. No va a poder entrar al reino de los cielos. Su herencia es el reino de Dios. Pero si yo vivo, es una lista que uno la tiene en la Escritura para verse como un espejo. ¿Hay alguna de esas cosas en mi vida? Porque si están dentro de mi vida, estoy sembrando para corrupción, estoy sembrando para una muerte espiritual. Cuando yo puedo cambiar ese estilo de vida, cuando yo puedo moverme en la dimensión, porque yo si siembro en la carne, cosecho en la carne. Muchas veces entendemos eso. ¿Qué es lo que yo estoy sembrando? Si yo siembro amor, voy a cosechar amor. Si yo siembro en lo espiritual, voy a cosechar en lo espiritual. Pero si yo cosecho lo que estoy sembrando, lo estoy sembrando en la carne, estoy sembrando celo, estoy sembrando vanagloria, estoy sembrando rencor, es lo que también voy a cosechar, es lo que también voy a obtener. Y entonces yo tengo que darme cuenta que tengo que producir un cambio en mi vida. Si yo cambio mi manera de pensar, lo hemos escuchado cientos de veces en nuestra congregación o cuando vamos a nuestros templos. Si yo cambio la manera de pensar, voy a cambiar la manera de vivir. Y yo tengo que entender que lo que me está diciendo el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y el verso 19, está hablando de los deleites de la carne, de los deseos de la carne. Y que muchas veces yo vivo conforme a esos deseos y salgo fuera de los pensamientos que Dios tiene para con mi vida. Lo hemos repetido muchas veces en este tiempo que Pablo nos dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Hay un poder en nosotros, hay un dominio propio que es donde yo puedo vencer. Puedo vencer la tentación, puedo vencer lo que el mundo me está ofreciendo, lo que hoy está sucediendo a mi alrededor. Hay una atmósfera, hay opresiones que vienen sobre mi vida, pero que yo puedo rechazarla en el nombre del Señor y en el poder de la palabra, en el poder que Dios tiene para con mi vida. En el verso 22 y en el 23, ahí nosotros tenemos qué es lo que tenemos que sembrar delante de la presencia de Dios. Pero la clase de fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida, ¿qué es? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, el control propio que habla de cuando nosotros tenemos el dominio propio sobre nuestra vida. Dice, no existen leyes contra esas cosas. Cuando nosotros cumplimos los frutos del Espíritu, no hay ley, porque estamos en la naturaleza divina que Dios tiene para con nosotros. Nos transformamos en la misma mente de Dios, porque eso es lo que Dios tiene. Dios dice la palabra, Él no te da amor, Dios es amor. Dios es amor, porque de tal manera Dios amó al mundo que Él nos dio, Él sembró para nosotros a su Hijo Jesucristo. Dice, ¿por qué de tal manera Dios amó al mundo? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, encontramos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Los frutos del Espíritu son contrarios a los de la carne, totalmente contrarios. Los frutos conllevan a una bendición que vamos a obtener cuando nosotros la cumplimos, cuando nosotros la hacemos, cuando nosotros nos movemos en esa dimensión, cuando nosotros sembramos en el Espíritu, vamos a cosechar las cosas espirituales, lo bueno que Dios tiene para con nosotros.
Cuando venimos a los pies del Señor, Él nos sella con el sello del Espíritu Santo. Por eso el Señor le habla a los discípulos que cuando venga el día del Pentecostés, ellos iban a ser cambiados, iban a ser transformados, iban a ser de una manera muy diferente. Cristo, cuando se resucita en esta tierra, queda 40 días con los discípulos enseñándole los secretos del reino, enseñándole la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra poderosa. Este es un tiempo que tenemos que aprovechar nosotros para entender la voluntad de Dios que tiene para con nuestras vidas. Los deleites, los placeres de la carne, le gustan a la carne, pero no al espíritu. Cuando nosotros podemos vencer eso y podemos entender que podemos vivir en una dimensión diferente, que podemos vivir en una dimensión de gloria para con nuestra vida. Lo terrenal perece y se queda acá en la tierra, pero lo eterno perdura por siempre y para siempre. Eso es lo maravilloso. El domingo pasado decíamos que pueden pasar los cielos y la tierra, pero la palabra no pasará. La palabra permanece por siempre y para siempre. Hay dos formas de ver la vida, o en el pecado o en el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en este tiempo? ¿Vamos a permanecer como esta semilla? Está muerta, no puede producir nada. ¿O vamos a caminar en el Espíritu de Dios? Vamos a poner nuestra semilla que muera la carne, que muera los deseos pecaminosos para poder vivir en la voluntad y en el diseño que Dios tiene para con nuestra vida. Como hijo de Dios sabemos que tenemos que sembrar. El que siembra con generosidad, cosecha con generosidad. La Biblia nos enseña. Hemos aprendido que cuando sembramos, también sucede en lo económico eso. Cuando nosotros lo hacemos, en lo económico también sucede. ¿Cuánto más cuando nosotros lo hacemos en el Espíritu de Dios? Con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con mansedumbre, con templanza, como estábamos leyendo recién el libro de Santiago. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, este es el tiempo que hizo el Señor, como Adriana dijo al principio cuando comenzamos. Hoy es el día que hizo el Señor. Disfrutemos de este día. No nos dejemos, no se deje engañar por lo que está escuchando, por la radio, por la televisión, por un noticiero, por lo que la gente dice. Nosotros no vivimos lo que la gente cree o lo que la gente dice, sino lo que Dios tiene para con nosotros, lo que Dios tiene para con nuestra vida. Cuando yo me aferro a la palabra y entiendo lo que Dios tiene para con mi vida, entonces no nos cansemos, dice el libro de Santiago, de hacer el bien. No nos cansemos de lo que Dios tiene para con nosotros. No nos cansemos de hacer el bien cada día, porque cuando hacemos el bien, Dios también nos recompensa con su presencia. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo que hemos compartido, que hemos disfrutado de todo lo que tú tienes para con nosotros. Gracias porque somos tus hijos y podemos caminar en la voluntad y en el diseño que tiene para con nuestras vidas. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, aquellos que pueden entender tu voluntad y caminar en el diseño que tienes para con nuestras vidas. Tú no nos diste un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Nos aferramos a la palabra de Dios. Creemos en lo que Dios tiene para con nuestra vida y comienza a confiar en ese poder extraordinario que Dios tiene para con tu vida. Te vuelvo a repetir lo que dijo Pablo. Dios no te dio un espíritu de cobardía, no, de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está la presencia de Dios, allí está el poder del Espíritu Santo. Te bendecimos en este día y que la gracia y que la bendición de Dios te acompañe y que puedas ver que hay un cielo abierto para cada uno de nosotros
y que la bendición de Dios está sobre nosotros. Dios te bendiga mucho.